Continuando con esta casa no es hotel, ¿cómo se comportan los medios en etapa preelectoral? Antonio, la pregunta es para ti. ¿Cómo se comportan los medios en etapa preelectoral? Los medios en nuestro país, no solamente en etapa preelectoral, sino más bien en lo que hace a la administración del presidente Morales, ha mostrado una marcada polarización respecto de lo que el gobierno denomina oposición y oficialismo. En este sentido, no es de extrañar, ni sería de extrañar, que los medios estén mostrando justamente eso, estén mostrando una visión muy próxima al proceso de cambio por un lado, y por el otro lado estén mostrando una visión que pudiera, entre comillas, considerarse opositora. Naturalmente ninguna de las dos posturas para mí es la correcta, porque la lectura de la realidad a través de los medios es mucho más diversa que simplemente una dicotomía. En este sentido, la verdad es que los medios de comunicación por sí no son partidos políticos. ¿No? Ese es un tema importantísimo. Tú señalas de alguna manera que el gobierno habría asumido que los medios de comunicación son la oposición. Yo creo que más que los medios de comunicación, que para mí son una entelequia, son los periodistas y las periodistas. En muchas ocasiones ha señalado que son su mejor oposición, han señalado que además mienten y tergiversan y que esto lo hacen con una intención de socavar el poder político constituido en manos del movimiento al socialismo. Sin embargo, para mí esta es una lectura a medias. Es una lectura que solamente está mirando a los medios que no están alineados respecto al proyecto de cambio, pero deja de mirar a aquellos otros que realmente obedecen a la voluntad del órgano ejecutivo. José Luis, ¿cómo se comportan los medios en etapa preelectoral? O sea, hay evidencia, ¿no?, de que hay errores dentro de los medios titulares, etcétera, que no han sido subsanados, ¿no? Entonces, o que no son oportunamente subsanados. Tenemos muchísimos ejemplos sobre eso, ¿no? Pero a ver, vamos, ¿cómo se comportan los medios? En general hay una triple relación entre los medios de comunicación y el poder político, independientemente del tipo de medio y de los gobiernos. Y es una constante en nuestra vida democrática, no es propia de este régimen, que son relaciones de conflicto. Hay mucho conflicto entre el poder político y los medios, sobre todo cuando los medios asumen el papel de, entre comillas, perro guardián del poder, que es una vieja tradición respecto a las funciones de los medios. También hay relaciones que son relaciones de cooperación, cuando el poder político y medios de comunicación establecen relaciones de intercambio de información, de acceso a la información, que facilitan la conformación de la agenda mediática. Y hay relaciones, hay que decirlo, de complicidad, cuando poder político y medios de comunicación entran en una lógica de colusión y convergen, ya sea, como bien señala Antonio, en una lógica pro-oficialismo o pro-oposición, donde la gran perdedora no es el poder político, no son los medios, sino es la sociedad. En ese marco general, estas tendencias se agudizan en los procesos electorales, ¿no? Son más intensas. Y en el estudio, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un acercamiento en base a 4 ejes de análisis. Hemos visto qué hacen los medios en la agenda informativa, qué hacen los medios en la propaganda, qué hacen los medios en el análisis opinión y qué hacen en las encuestas. Y tenemos muchos hallazgos, de manera muy sintética. En relación a la agenda informativa, es muy claro, Verónica ha analizado 2 temas, el tema de género y el tema del financiamiento. En relación al tema de género, hay un fenómeno de subrepresentación mediática respecto a esto que ha sido un avance, tanto normativo como en la práctica, de los derechos políticos de las mujeres. Es decir, hay una cobertura insignificante de los temas de género, el 1% de los temas de campaña son de género, es decir, hay una asignatura pendiente ahí. En relación al financiamiento hay algo que yo llamo opacidad mediática, que no tiene que ver con los medios, sino con los actores políticos, que no se resisten sistemáticamente a informar de dónde provienen sus financiamientos para las campañas, a cuánto asciende, cómo lo gastan. Entonces ahí tenemos problemas de calidad en relación a la agenda informativa. En relación a la propaganda tenemos un problema de desigualdad entre unos candidatos y otros, unos candidatos que tienen mucho más acceso a los medios y otros que tienen menos acceso. El otro problema central es el uso de la propaganda oficial por parte del partido oficial. En el caso del 2009 el MAS usó mucha propaganda gubernamental que constituyó una ventaja. Y hay un tema como asignatura pendiente que tiene que ser discutido, y es el de la propaganda electoral gratuita, que puede ser muy importante, pero resulta insignificante como se lo ha tratado el 2009. Bueno, vamos a desarrollar varios de esos temas. Verónica,
señalaba José Luis que tú hiciste la investigación en cuanto a género. La participación de los medios ha sido contundente en cuanto a la aprobación de la Ley de Integridad para la No Violencia en favor de la mujer, ¿verdad? O sea, realmente si los medios no hubieran hecho toda esta campaña a raíz de la muerte de la periodista Analí Guaicho, creo que esa ley todavía se seguiría debatiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los medios cuando son mujeres las candidatas? Bueno, yo creo que debemos remitirnos a un momento que tiene que ver con todo este tiempo de la agenda de gobierno. Nosotros la investigación la hicimos en las elecciones del 2009 que presentaba muchas particularidades, ¿no? Una de ellas tenía que ver con la agenda política institucional sobre género. Era la primera elección que se realizaba bajo el amparo de la Constitución Política y se había logrado desarrollar un mecanismo de paridad y alternancia que permitía ampliar de manera significativa la participación política de las mujeres. El estudio nos da cuenta de que esto ha sido reflejado en los medios en términos de noticia, en términos de cobertura mediática, en un 1%, ¿no? En lo que refiere a temas de género. Entonces creo que hay desde ese momento, desde el momento de la constituyente y de la agenda de desarrollo constitucional hasta lo que ha ocurrido este año con la ley contra el acoso y la violencia política y la ley integral para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, tiene que ver con una agenda política institucional destinada a trabajar mucho el tema de género, a promover mucho la participación política, a trabajar en temas de violencia de la mujer, es decir, a establecer el tema de género como una transversal, si se quiere, en el desarrollo constitucional y normativo del país, ¿no? Lastimosamente, por lo menos lo que hemos visto en el estudio, nos da cuenta de que mediáticamente esto está separado. Por eso es que yo iniciaba planteando esta duda, ¿no? De si existe una crisis de representación mediática, porque pareciera ser, por los datos que hemos relevado, por lo menos en el capítulo de género, de que existe una agenda político-institucional vigorosa en términos de género, que tiene sus problemas, por supuesto, pero que está desarrollándose con ese enfoque, pero una agenda mediática que por lo menos carece de esto, ¿no? No tiene una transversal de género, no ha logrado dar cuenta de lo que está pasando en la realidad, y creo que eso es algo que por lo menos podríamos suponer que se extiende también en general a la cobertura mediática cotidiana, ¿no? Entonces pareciera ser que hay por lo menos una realidad que se desarrolla con una transversal de género social y políticamente, y una realidad mediática que lastimosamente no logra generar los esfuerzos suficientes para dar cuenta de ello. Gracias. Antonio, yo quisiera que me cuentes si es que dentro de la asociación se discute algún mecanismo de censura para alguna publicidad, alguna campaña sucia, ¿no es cierto?, alguna información que lancen los partidos de cara a los procesos electorales. De ninguna manera en la asociación se podría tratar una censura absolutamente a ningún contenido.